El año 2020 nosotros registramos una pérdida por el orden de los 300 millones de lempiras. Esta es una pérdida que está fuertemente impactada porque recordemos que desde el mes de marzo para acá se tomó una decisión del confinamiento y eso hizo que el negocio de telecomunicaciones se estancara. Entonces los negocios cerraron, no se generó tráfico de llamadas, tampoco incluso no podíamos entregar ni la factura y para poder hacer los cobros, y esto al final tiene un impacto directo en las finanzas de Hondutel. Sabemos que no solo es Hondutel que ha sido afectado, sin embargo, sí hemos estado atendiendo puntualmente el tema de sueldos. En este momento, ¿cuál es el rubro que mantiene con vida Hondutel? ¿De qué está viviendo? Básicamente sigue siendo telefonía fija, un rubro muy importante para nosotros. Creo que es alrededor del 50% de nuestros ingresos, y luego el tráfico internacional y asimismo también en el tema de datos, que es el negocio que hemos estado creciendo en los últimos años. En el caso del plan de rescate a estas alturas, porque hace 3 años se había discutido un plan de rescate, a estas alturas, ¿qué pasó con el mismo? Mire, el plan de rescate se ha ido implementando, algunas medidas de ese plan de rescate se han ido implementando, y una de ellas es un plan de retiro voluntario, el cual nos autorizaron el año pasado un financiamiento de 150 millones de lempiras para poder pagar las prestaciones laborales a los empleados que tomen esa decisión y poder reducir el gasto en ese concepto. ¿Está operando en números rojos de la estatal telefónica? ¿Perdón? ¿Está operando en números rojos la estatal? La estatal está operando en números rojos, definitivamente, por lo que yo le digo, o sea, tenemos un desfase en los ingresos, producto del mercado, de condiciones de mercado, y también en cuestión de tecnología. Y esto al final, los costos se han mantenido y nos deja como resultado un resultado, valga la redundancia, negativo. El pueblo hondureño se preguntan por qué no se invierte en Hondutel, siendo una empresa rentable. Mire, el país tiene limitaciones de endeudamiento y eso se han agudizado desde el 2016 a la fecha, donde hay un acuerdo con el Fondo Monetario y ha establecido restricciones de endeudamiento externo. ¿Y qué sucede con esto? Que el país tiene muchas necesidades en materia de infraestructura, de salud, de educación, en la parte productiva, y de repente la prioridad no se ha visto en el área de telecomunicaciones. Se ha pensado de que puede estar cubierto por los privados, sin embargo, hoy por hoy lo estamos viendo que los indicadores del país no son los mejores, y es el momento entonces para poder hacer inversiones en Hondutel. Para comprender el déficit con que opera Hondutel, ¿de cuántas son las entradas y cuántas son las salidas mensuales? Más o menos estamos hablando de un promedio de unos 110 millones de ingresos, y las salidas pueden ser 120. Entonces por ahí más o menos estamos teniendo un déficit mensual de 15 a 20 millones mensuales. ¿Tiene planteado el presidente esta problemática de una de las empresas más rentables que fue Hondutel en el pasado? Hemos presentado diferentes planes de rescate y proyectos de endeudamiento, sin embargo, estos planes se han ido implementando de manera parcial. Necesitamos realmente poder tener una respuesta de los proyectos de inversión, porque es la única manera que se puede revertir esa tendencia hacia la baja de los ingresos. ¿Qué va a pasar si no se hacen estos planes, si no se ejecutan estos planes de inversión a corto plazo? Mire, nosotros como empleados hacemos el mejor esfuerzo, como autoridades también hacemos nuestro mejor esfuerzo para no llegar a ese extremo, ¿verdad? Un extremo de un cierre de la empresa, porque recordemos que de aquí dependemos 2.400 familias, y en nuestras manos también está parte de la solución, ¿verdad? Porque tenemos capacidades ociosas que comercializar, tenemos infraestructura que comercializar, y hoy por hoy estamos implementando proyectos innovadores de internet residencial y corporativo, y eso nos está permitiendo la sostenibilidad. Entonces aquí es un tema de la parte comercial, que necesitamos llegar a este montón de colonias donde están creciendo nuestras inversiones y poder ofrecer los servicios de internet que tiene Hondutel y mejorar los ingresos. A la deuda que tienen diversos sectores con Hondutel, ¿a cuánto asciende a esta altura y que no han podido recuperar? Mire, el dato histórico de deudas es bastante alto. Sin embargo, nosotros hemos ido haciendo grandes esfuerzos en materia de recuperación de cuentas por cobrar y se han obtenido resultados importantes. Sin embargo, mucho depende de la incobrabilidad de estas cuentas. Recordemos que muchas son personas que ya fallecieron, empresas que ya no existen, y de repente la recuperación resulta un poco más costosa o más tardada.
Sin embargo, cuando todo el que es el cliente activo, la mora inactiva y la mora activa, inactiva e inactiva, nosotros hacemos operativos permanentes de cobro vía requerimientos extrajudiciales y también vía llamadas telefónicas para poder hacer esa... ¿Cuántas pérdidas cerró el 2020, gerente Hondutel? Mire, los deudores en general son empresas y clientes a nivel individual, ¿verdad? El gobierno tiene parte, ¿verdad?, de esas cuentas por cobrar de la empresa. Sin embargo, al final nosotros, nuestra operación se financia con los ingresos de los privados, Démosle 90%. Démosle cifras a eso, ¿cuánto representa la inactiva y la activa de la deuda que tienen con la Hondutel? Mire, la deuda histórica es más de los 1.000 millones de lempiras, ¿verdad? Sin embargo, a nivel de, como le digo, hay muchas de esas cuentas que resultan ser ya incobrables. Sin embargo, no podemos medir nosotros con exactitud, porque de repente hay alguien que ayer nos hicieron un pago de una mora inactiva de 1.5 millones de lempiras. Eso en términos financieros es oro, porque es un valor que ya lo hacíamos perdido y que nos hace una entrada importante de dinero. Básicamente lo que hemos hablado esta mañana es que Hondutel necesita hacer una inversión en la última milla. Hondutel cuenta con infraestructura robusta a lo largo y ancho del país y únicamente necesitamos hacer esa inversión para poder llevar el internet que está en nuestras redes troncales de fibra óptica hacia los poblados, colonias, ciudades del país. ¿De cuánto es la inversión? Mira, hemos planteado un programa que está por el orden de los 100 millones de dólares, pero también entendemos que el país tiene restricciones de endeudamiento y nosotros podríamos ejecutar ese programa en fases. Podemos ejecutarlo en una fase de 35 millones de dólares, podemos ejecutarlo en una fase de 25 millones de dólares o con 10 millones de dólares nosotros podríamos ir aumentando la cobertura de internet a nivel nacional. Falta de presupuesto entonces limita la operatividad. Pues fíjese que es un tema, sí, obviamente a nivel de ingreso, ¿verdad? Hondutel únicamente cuenta con fondos propios. Si ustedes ven la Gaceta, donde se publica el presupuesto, hay una columna que dice el presupuesto de Hondutel, que es el que nos autoriza la Secretaría de Finanzas y el Congreso Nacional, pero es un espacio presupuestario. Nosotros como Hondutel, si no vendemos un servicio, si no instalamos un servicio, si no cobramos un servicio, no tenemos ingreso. Y los fondos que hoy por hoy obtenemos están bastante orientados hacia el tema de sueldos y salarios y queda muy poco para invertir. ¿A cuánto ha caído la facturación de telefonía fija? Mire, el fenómeno de la telefonía fija año con año se reduce en 100 millones aproximadamente. ¿Por qué? Porque hay un desuso de la tecnología cuando sabemos que es bastante económica y hemos también nosotros diseñado algunos planes para promover esta línea de negocio. ¿Cuántas líneas activas quedan hasta ahora? Estamos actualmente con unas 260.000 líneas a nivel nacional. ¿En telefonía celulares? En telefonía celulares por orden de los 15.000.